Andy, mira, como tú bien decías, en lo que acabas de tocar, eh, en primer lugar hay que tomar en cuenta que este gobierno tiene unos 40 días, quizás, 40 días. Y que los temas de ahorro y todo eso no son temas automáticos. No es que tú dijiste y no vas a cumplir, Andy. Mira, cuando tú compras una casa nueva, un apartamento nuevo, muchas veces tú te das cuenta de las filtraciones reales como 2 años después. Porque el que te la vendió le puso chirroc, lo pintó, y cuando tú vienes a ver el gotero que tú no veías. Hay cosas que tú puedes ver a priori, porque hay vicios que son evidentes de cualquier construcción. Hay otras que no, que toman un proceso. Eso en primer lugar, Andy. O sea que no hay magia en nada de esto. Históricamente los gobiernos que han hecho cambios radicales en la estructura del gasto, como tú bien dices, y lo han hecho bien, porque hay cambios radicales en la estructura del gasto que hunden economías, que destruyen economías. Hay otros que son más inteligentes, que tú lo vas haciendo a medida que tú vas verificando, tanteando, etc. Ahora, eso es en una economía normal. Nosotros estamos en un mundo y en unas economías globales anormales. ¿Tú te imaginas que tú llegues a una institución y tú de manera indiscriminada comiences? O sea, en este momento hay que ser más cauteloso que nunca. No hay un mercado allá afuera esperando para absorber mano de obra. No existe ni siquiera un mercado dispuesto en este momento de manera normal, a actuar de manera normal. Por lo cuanto el Estado tiene un rol muy particular. Y tú hablabas, Andy, de la recuperación 2021, pero eso lo tenemos que hacer hoy. La recuperación 2021 depende de hoy. Depende de que el mismo gobierno dé la señal, dé el estímulo, entre el estímulo, para que esa economía privada comience a crecer el año próximo. Y esa reducción del déficit, Andy, es bueno decirlo, fue un déficit de 9, pero no fue causado todo por un gasto alto. Hay un tema de ingreso también. Entonces, parte de la corrección va a venir por el ingreso si solo si somos capaces de crecer. Y ahora me voy al término crecer. Si yo estuviera dando clase ahora, que no estoy dando, tuviese una oportunidad de oro para explicar algo que me enseñaron, que quizás yo no entendí tanto en aquel momento, y hoy es una oportunidad hermosísima para entenderla, que es la teoría cuantitativa del dinero. En la teoría cuantitativa te vincula a algo que el pueblo entiende muy bien. El pueblo entiende muy bien que para que haya actividad económica, el dinero tiene que circular y tiene que cambiar de mano. Eso lo entiende mucho mejor el pueblo que nosotros mismos, los economistas. Entonces, en esa situación es espectacular el tema de la teoría monetaria del dinero, la teoría cuantitativa, que te dice que el nivel de actividad económica va a depender tanto de la cantidad de dinero como de la capacidad de que ese dinero circule. Entonces hay que entender dos cosas. ¿Y qué hace que haya más dinero? ¿Y qué hace que el circule? ¿Verdad? Entonces tú dices, bueno, Jacqueline, ¿qué hace que haya más dinero? Una, es que haya más dólares en la economía. ¿Verdad? O sea, porque el dinero tiene que tener una fuente, un de dónde surge. Cuando no tiene un de dónde, entonces, como tú bien dices, cuando viene dinero de la nada, sin esfuerzo, que es como tú dices, el dinero inorgánico, eso se va a precio inmediatamente. Y cuando se va a precio, hay más producción en dinero, pero no en cantidad. No hay porque hay más inflación, no hay transacciones. Entonces, tú lo que quieres es que ese dinero aumente de manera orgánica. Y en ese caso, tú necesitas buscar dinero externo, dólares, para que eso suceda. Tú lo puedes buscar a través de las exportaciones, del turismo, etcétera. O simplemente tú puedes tratar de buscar esa fuente de otros lugares, como el tema del financiamiento, ¿verdad? Pero por otro lado, Andy, está la velocidad de circulación. ¿Qué hace que el dinero circule más rápido? Y hay muchísimas cosas como tasa de interés baja, que hace que el dinero te circule más rápido. Pero esa teoría cuantitativa, si se hubiese hecho en medio de una pandemia, yo estoy segurísima de que si se hubiese hecho en medio de una pandemia, hubiese sido más rica, ¿verdad? Y inclusive más fácil de explicar, porque ¿cómo tú haces que el dinero circule en una economía con las puertas cerradas? ¿Cómo tú haces? Es muy difícil.
Entonces, si nosotros queremos crecer, necesitamos a alguien que tenga las puertas abiertas y ese alguien es el gobierno dominicano. Entonces, el gobierno en este momento, diferente a otro momento, sí queremos que gaste. Okay. Que gaste bien, es verdad, Andy. Y a corto plazo se van a determinar ahorros. Se determinan ahorros a corto plazo, no es que no hay. Pero los grandes ahorros, con pandemia o sin pandemia, toman tiempo. Para hacerlo bien, para que tú de repente no digas, ay, pero yo corté un contrato que era fundamental y ahora no tenemos que hacer y esto se cayó. Entonces, tú tienes que hacerlo de manera inteligente. Lo segundo es que ahora necesitamos más gasto. Y como tú dices, gasto de infraestructura y gasto para apoyar a los hogares. Pero como el dinero no está circulando, ¿de dónde sacamos ese dinerito? No se lo podemos sacar a uno para dárselo a otro, Andy, porque el uno no está cerrado. Entonces el gobierno que tiene que ir, buscar el dinero en el resto del mundo donde esté, Andy, ponerlo a circular a través de las obras de infraestructura, a través de darle dinero a hogares que gastan. Porque tenemos también que saber que eso se mueve más cuando ese dinero va a hogares que vuelven y lo entran en el círculo, que vuelven y lo entran, y no que lo ahorran. Entonces, la forma ideal es tú hacer un proceso redistributivo radical. Entonces, el que paga no está gastando, no está produciendo. El que lo hace circular no tiene trabajo, el Estado necesita el dinero, dárselo al que lo va a hacer circular, además incentivar actividades económicas como es el sector construcción, que dispara muchísimas otras actividades como son la manufactura de hierro, la manufactura de madera, como son también los empleos y con eso el sector de alimentos, y eso tiene un círculo virtuoso hermosísimo que es necesario en este momento, Andy. Entonces, es muy bueno hacer un análisis antes de la pandemia, no, es el análisis de la teoría cuantitativa en pandemia, que yo creo que deberían ahora escribir de nuevo. La teoría cuantitativa aplicada a situaciones, pandemia, ETOL y otros tipos de situaciones. Y tenemos que entender eso. Y es un concepto, Andy, muy intuitivo y muy fácil. Y sobre todo fácil de aplicar en este momento. Entonces, diciendo esto, Andy, me parece que criticar una de las principales medidas para hacer que ese dinero circule está fuera de la discusión. Pero yo me voy más allá. Entonces, luego también el gobierno sale y dice, miren, estamos comenzando con fuerza todos los temas de alianza público-privada, ¿verdad? Que hay gente que le llama privatización, que hay otros que le llaman... Es un proceso en el cual tú evalúas las opciones que tiene el Estado para buscar aliados en el financiamiento de grandes proyectos. Y eso va a implicar encontrar empresas donde no hay sentido, no tiene sentido que el Estado Dominicano esté. El Estado Dominicano no tiene que competir con el que produce productos y servicios. El Estado Dominicano está para regular, para corregir las fallas de mercado, para hacer que la economía funcione. Entonces, en ese sistema, obviamente que tú vas a encontrar oportunidades para hacer procesos de traspasar al sector privado de una manera inteligente, compañías que van a generar empleo, ¿okay? Compañías que se van a administrar de una manera de mercado y transparente, mientras el Estado sigue jugando su rol y sigue con esos recursos haciendo infraestructuras que son naturalmente de naturaleza pública. Eso es lo primero, de naturaleza pública. Lo segundo es que, como bien dices, las alianzas público-privadas ya se están haciendo en todo el mundo. ¿Y en qué consiste una alianza público-privada? Consiste en esa capacidad que existe de que el Estado, algunos bienes y servicios, pueda hacerse acompañar de manera activa del sector privado, de la experiencia del sector privado, del dinero del sector privado, sin tener que incrementar su deuda. Sino, eso se llama compartir riesgo. Compartir riesgo. Cuando hay bienes que no son bienes meritorios, que inclusive se dan en aquellos bienes meritorios, en la educación, en muchísimos países existe un proceso de semi-privatización de la educación, donde ponen a la educación, a las entidades educativas a competir entre ellas, siendo totalmente pública o haciendo una combinación público-privada a través de unos bonos. Eso tiene muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
estos procesos de alianza público-privada, de privatización, de semiprivatización, lo único que buscan es traer la tecnología, la experiencia, el dinero del sector privado, compartir los riesgos, que cuando nos vaya bien, nos va bien a los dos, y cuando nos va mal a los dos. Y no tiene el Estado que cargar con una serie de costos y gastos, e inclusive, Andy, le quita la discrecionalidad de los cambios del gobierno en algunos proyectos que son fundamentales para seguir adelante. Y ese es el caso del sector eléctrico. ¿Dónde hemos sido nosotros exitosos en el sector eléctrico? Donde hay alianza público-privada desde el punto de vista público, donde hay alianza público-privada, donde hay generadoras que están en alianza con el gobierno administradas por el sector privado, donde el gobierno tiene una silla, donde el gobierno puede tener incidencia, donde son aliados reales, y ahí tú no vas a encontrar mucho problema, pero en aquellos lugares donde el Estado ha estado, y entonces el que viene y el que cambia tiene una visión diferente. Andy, tenemos que quitarle esa discrecionalidad porque la energía es básica para el desarrollo de los pueblos y no lo podemos dejar en manos así. Entonces, todo este proceso de alianza público-privada o de privatizaciones o de capitalizaciones como se hizo en el pasado, si se hacen de la manera adecuada, tienen resultados sumamente favorables. Ahora bien, Andy, no todo está sujeto a privatización, no todo está sujeto a alianza público-privada. Hay cosas y temas donde el Estado debe tener el 100% del control, y eso es sabido. Y ahí está la el gran dilema en muchos casos, pero sobre todo la gran sabiduría del Estado. Pero no hay que ser tampoco tan sabio. Mira, esto es algo que se viene haciendo en muchos países del mundo. No es esto que el Estado se lo inventó, no es que el Estado dominicano se ha inventado nada de esto. No, el Estado dominicano va a tocar puertas donde ya se han hecho procesos como esto y se va a hacer acompañar, Andy, para llevar a cabo aquellas alianzas que son meritorias y aquellas alianzas que vale la pena realizar. Y es que vemos, Andy, mira, hoy la pandemia nos exige ser más rápido y más proactivo que nunca. Traer rentas del futuro al día de hoy lo más rápido posible. Tenemos que darle un boom a la infraestructura, pero no nos podemos endeudar. Entonces tampoco podemos hacer alianza público-privado. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Andy, es una decisión donde en una parte yo me endeudo, pero no me puedo endeudar hasta el infinito. Entonces, en otra parte yo comparto el riesgo con el sector privado. Le exigimos al Estado, quiero empleo, quiero crecimiento, quiero esto, pero tú lo tienes que hacer haciendo yoga, rezando, orando, poniendo todo en la mano de Dios y esperando que todo se dé. No, no es así, Andy. O sea, nosotros tenemos que ser proactivos, modernizarnos, utilizar los mecanismos que existen para, Andy, en este proceso ser más inteligente, en traer renta futura al día de hoy. Y eso lo vamos a hacer con deuda y eso lo vamos a hacer con alianza público-privada en la forma que lo queramos hacer. Compras públicas, privatizaciones, participación o capitalizaciones en proyectos específicos. El gobierno no puede dejarse coaccionar por mentes confundidas. O sea, yo pienso que si tú tienes una creencia fuerte y tú crees en eso y tú sabes que es posible con una buena administración y una buena estimación de los riesgos y que esos riesgos se distribuyan y se midan, se cuantifiquen bien y se distribuyan bien, yo creo que el gobierno no se debe detener, porque si se pone a tratar de esperar que todas las redes sociales, todos los opinantes, todos los analistas estén de acuerdo, nos vamos a pasar 4 años y no se va a hacer nada. Entonces, no, que mira, cuando se hizo la capitalización de la sede fue un desastre. No me diga que fue un desastre. Explícame por qué fracasó, que es otra cosa. Y si tú analizas qué fue lo que sucedió ahí, trata de ver qué es lo que tú tienes que corregir. Porque no es posible que las 3 sedes en Panamá, bajo un esquema de capitalización prácticamente similar al que tuvo lugar en la República Dominicana, funcionan perfectamente bien, tienen una capacidad de generar beneficios importantes, el Estado está contento, los privados están contentos y el servicio es excelente. Entonces, la idea de que privados y públicos compartan riesgos en una inversión como es el sector eléctrico, en la distribución,
no es algo alocado, es algo que puede funcionar. Ahora, el Estado tiene que saber asumir su rol y su responsabilidad. Y en el caso de la sede, por ejemplo, es fundamental que el que administra pueda contar con el respaldo de un Estado que le va a dar todo el apoyo necesario para combatir el fraude en el consumo y el fraude en el servicio. Entonces, hay otras áreas donde el Estado también puede jugar un rol importante y tiene que ver con el área del transporte. Por eso lo vamos a dejar para el segmento final del